Las noches eran su reino. Un joven, pálido, con ojos hundidos por la luz azul del monitor. Se llamaba Daniel, pero en la red era sombra. Vivía en un mundo de código, un universo digital donde se sentía cómodo, seguro. En la vida real, era un fantasma, invisible. Yo buscaba algo más allá de los sitios web comunes, algo oculto. Me adentré en la Dark Web, un laberinto digital donde los secretos se pudrían como fruta olvidada. Allí encontré un foro, mi puerta al infierno digital, un foro dedicado a la adoración a lo profano. El foro estaba encriptado, oculto a los ojos curiosos. Daniel, con la habilidad de un espectro digital, logró entrar. Las imágenes lo golpearon como un puño en el estómago. Rituales sangrientos, símbolos antiguos, palabras que quemaban la pantalla. Había tropezado con algo peligroso, algo que no debía ser visto. Pero algo me atraía, me obligaba a seguir navegando por ese mar de oscuridad. Las conversaciones de los miembros eran escalofriantes, llenas de odio y adoración a entidades antiguas. Me sentí sucio, pero no podía dejar de leer, de observar. Era como mirar a través de una grieta en la realidad, hacia un abismo de horror. En el foro, los miembros ocultaban sus identidades. Eran sombras que se movían en la oscuridad, comunicándose a través de alias y mensajes cifrados. Pero Daniel era un cazador en la red, un depredador digital. Con paciencia, comenzó a rastrear sus movimientos, a seguir sus huellas digitales. Descubrí que el foro era solo la punta del iceberg. Había reuniones en la vida real, sacrificios, invocaciones. El horror no era virtual, era tangible, real, y lo peor estaba por venir. Yo, en mi búsqueda por desenmascarar a los miembros, me topé con un nombre que me congeló hasta los huesos: Lilith. Lilith era la administradora del foro, la líder espiritual de ese aquelarre digital. Daniel había estado obsesionado con descubrir su identidad. Pero la verdad era una monstruosidad que lo aplastaría. Con dedos temblorosos, accedí a los archivos protegidos de Lilith. Las imágenes me golpearon como un rayo. Mi propia madre, con una túnica negra, sosteniendo un cuchillo ceremonial. El mundo de Daniel se desmoronó. Su madre, la mujer que le leía cuentos antes de dormir, era la suma sacerdotisa de un aquelarre satánico. La náusea lo invadió, pero también la rabia. Tenía que enfrentarla, tenía que entender. La casa estaba en silencio, un silencio que parecía envolverlo todo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Su madre dormía, o eso creía Daniel, mientras la observaba desde la puerta. Su respiración era lenta y profunda. Entró en su habitación, el corazón latiéndole en los oídos. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad. En la pantalla del ordenador, la imagen de Lilith aún brillaba, acusadora, como si lo estuviera esperando, como si supiera lo que iba a suceder. Desperté a mi madre, la voz ronca por la emoción contenida. El miedo y la confusión se mezclaban en mi interior. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Su madre lo miró, con los ojos llenos de una frialdad que nunca había visto, una frialdad que le heló la sangre. No había culpa, ni remordimiento, solo una extraña satisfacción, una sonrisa que parecía esconder secretos oscuros. «Hijo mío», dijo con voz suave, «has visto demasiado». Su tono era casi maternal, pero había algo siniestro en sus palabras. En ese momento, Daniel supo que no había vuelta atrás, que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Había cruzado la línea hacia un mundo de pesadilla del que no había escapatoria. Un mundo donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban. La habitación se llenó de sombras. Dos figuras encapuchadas entraron, flanqueando a su madre. Daniel se sintió atrapado, como un animal enjaulado. Su madre comenzó a recitar en un idioma gutural, antiguo. Las velas parpadeaban, proyectando sombras grotescas en las paredes. Levantó un cuchillo ceremonial, la hoja brillando bajo la tenue luz. Intenté gritar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Su madre se acercó. Sus ojos brillaban con una luz inhumana. «Lo siento, hijo mío», susurró, «pero el amo exige un sacrificio». El dolor lo atravesó como un relámpago, luego solo oscuridad.
Daniel despertó en el hospital, el cuerpo dolorido, la mente en blanco. No recordaba nada de la última semana, solo un vacío abismal donde deberían estar sus recuerdos. Los médicos hablaron de un ataque, de estrés. Pero en los ojos de Daniel solo quedaba un miedo visceral, un eco de la pesadilla que no podía recordar. Intenté retomar mi vida, pero algo se había roto dentro de mí. Sufría de terribles jaquecas, visiones fugaces de figuras encapuchadas y un altar ensangrentado. La oscuridad me llamaba, susurraba mi nombre desde las profundidades de mi mente. Sección 8. Un alma perdida. Me aislé del mundo, buscando respuestas en la única realidad que conocía, la red. Pasaba horas frente al ordenador, navegando por los rincones más oscuros de Internet. Pero la oscuridad me rechazaba, me escupía como algo contaminado. Su toque antes mágico ahora era torpe, errático. Mi salud mental se deterioraba rápidamente. Las visiones se volvieron más vívidas, el miedo más real. Me convertí en un ermitaño en mi propia casa, atormentado por un pasado que no podía recordar y una culpa que no comprendía. Sección 9. El espectro digital. Una noche, mientras luchaba por concentrarse en la pantalla borrosa, Daniel sintió una presencia a su lado. Era como si alguien o algo estuviera observándolo desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Daniel sintió una presencia a su lado. El aire se volvió frío y pesado, y un escalofrío recorrió su espalda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si alguien estuviera respirando en mi cuello, pero no había nadie allí. Giró lentamente, el corazón latiéndole en los oídos. No había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Pero en el reflejo de la pantalla vio una figura fantasmal, una sombra que no debería estar allí. Una silueta oscura con la forma de un hombre joven. La figura parecía moverse con cada parpadeo, acercándose cada vez más. A partir de esa noche, la figura me acompañó siempre. No importaba dónde estuviera, siempre sentía su presencia. Se manifestaba en el reflejo de la pantalla, en los espejos y en cualquier superficie reflectante. En las sombras de la habitación, moviéndose de manera inquietante, en el rabillo de su ojo. Daniel se hundió más en la locura, atormentado por la entidad que lo seguía a todas partes. No podía escapar, y cada día se volvía más difícil distinguir la realidad de la pesadilla. Sección 10. Susurros en el código. La figura comenzó a comunicarse con él, al principio con susurros apenas audibles, luego con frases inconexas que parecían emerger del propio código de la computadora. Las palabras estaban llenas de dolor, de ira, de una sed de venganza insaciable. Daniel comprendió que la entidad era él mismo, o al menos una parte de él que había quedado atrapada en el mundo digital después del ritual. Su alma, fragmentada y corrompida, buscaba venganza contra aquellos que lo habían traicionado. Sección 11. La maldición perpetua. Condenado a vagar por el ciberespacio, el espectro de Daniel se convirtió en una leyenda urbana, un fantasma digital que atormentaba a aquellos que se adentraban en los rincones más oscuros de la red. Se decía que mi código maldito podía infectar ordenadores, robar información e incluso controlar dispositivos electrónicos. Algunos hackers, atraídos por la leyenda, buscaban contactar con el espectro, con la esperanza de obtener su poder o desatar su furia contra sus enemigos. Pero la mayoría se mantenía alejada, temiendo la maldición del hacker caído. Sección 12. El legado del hacker caído. La historia de Daniel se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar los límites de la realidad y la cordura. Daniel, un genio de la informática, había logrado lo impensable: penetrar en los rincones más oscuros de la red, donde pocos se atrevían a aventurarse. Pero su curiosidad y ambición lo llevaron a un destino trágico. Un recordatorio de que en el mundo digital, así como en la vida real, existen fuerzas oscuras que es mejor no despertar. Daniel había encontrado un código antiguo, un fragmento de software que parecía tener vida propia. Al ejecutarlo, desató algo que no podía controlar, y que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. La puerta que Daniel abrió no solo lo atrapó a él, sino que también dejó una marca indeleble en el mundo digital. El espectro de Daniel, atrapado en el limbo digital, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la mente humana
y del poder oscuro que se esconde en el corazón de la tecnología. Su presencia se siente en cada fallo del sistema, en cada error inexplicable que aparece en nuestras pantallas. Una sombra que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier pesadilla. La historia de Daniel es un testimonio de los peligros de la ambición desmedida y de los misterios que aún se esconden en el vasto y desconocido mundo digital.